En muchas oficinas del mundo existe una regla no escrita. Cuando cae la noche, el edificio deja de pertenecer a los vivos. Los trabajadores del área contable suelen quedarse más tiempo que el resto. Cierres mensuales, auditorías, balances pendientes, números que no cuadran. Son los últimos en apagar la luz. Los últimos en escuchar cómo el silencio toma forma. Esta es la historia de un hombre que nunca creyó en lo paranormal, hasta que algo decidió creer en él. Ricardo llevaba 11 años trabajando en el departamento contable de la empresa. Era metódico, puntual, reservado. Sus compañeros bromeaban diciendo que si el edificio colapsaba, él saldría con una calculadora bajo el brazo y una hoja de Excel abierta. No era un hombre valiente, tampoco cobarde, pero odiaba las historias de miedo. Y todos lo sabían. Cada viernes, cuando el reloj marcaba las 6:30 de la tarde, el área de contabilidad se convertía en una pequeña reunión improvisada. Cafés tibios, carpetas abiertas y anécdotas extrañas. Dicen que en el tercer piso se escucha una máquina de escribir, dijo un compañero una noche. Eso era antes de que cambiaran los archivos al sistema digital, respondió otro. Risas. Ricardo fingía indiferencia, pero su mirada delataba incomodidad. ¿Y tú, Ricardo? Tú te quedas hasta tarde. ¿Nunca has visto nada raro? No, respondía rápido. Y tampoco quiero. Todos sabían que él era quien más tiempo pasaba allí. A veces hasta las 10 u 11 de la noche. Ese viernes, como siempre, el cierre mensual se había complicado. A las 8:45 de la noche quedaban 4 personas. A las 9:10 de la noche, solo 2. A las 9:25 de la noche, únicamente Ricardo y Andrés. Andrés apagó su computadora. Vente ya, hombre. Lo que quede lo haces el lunes. Ricardo miró la pantalla. Había demasiado trabajo. No puedo. Si no cierro hoy, el lunes será peor. Andrés dudó. Bueno, entonces que no te impriman solos los reportes. Risa incómoda. Ricardo no respondió. La puerta principal se cerró. Y entonces quedó solo. El edificio tenía un silencio peculiar. No era absoluto. Se escuchaban tuberías, el leve zumbido del aire acondicionado central, pequeños crujidos estructurales. Ricardo se puso audífonos. Música instrumental. Nada que pudiera distraerlo. 9:42 de la noche. La impresora del área común comenzó a funcionar. El sonido fue claro. Inconfundible. Ricardo levantó la mirada. ¿Algún archivo en cola?, murmuró. No se levantó de inmediato. Esperó a que terminara. El sonido continuó más de lo normal. Se quitó los audífonos. La impresora seguía trabajando. Se levantó. Caminó por el pasillo. Las luces automáticas se encendían conforme avanzaba. Llegó al área común. La impresora estaba activa. Pero no había hojas en la bandeja de salida. El panel no mostraba ningún documento en proceso. Se inclinó. El aparato seguía sonando, pero no imprimía nada. Y entonces se detuvo. Silencio. Ricardo tragó saliva. Falla del sistema. Volvió a su oficina. Pero ya no puso los audífonos.
10:03 de la noche. Mientras revisaba un reporte, escuchó algo que no provenía de ninguna máquina. Pasos. Lentos. Firmes. Como si alguien caminara por el pasillo alfombrado. 1, 2, 3. Se detuvieron justo frente a su puerta. Ricardo miró hacia arriba. Andrés, dijo, intentando sonar casual. No hubo respuesta. Se levantó. Abrió la puerta. El pasillo estaba vacío. Caminó hasta la salida. La puerta principal estaba cerrada con llave desde dentro. Nadie podía haber entrado. Nadie podía haber salido. Regresó a su oficina. Y entonces lo vio. En su silla. Una silueta oscura. Sentada frente a su escritorio. Inmóvil. No tenía forma definida. Era una sombra más densa que la oscuridad normal. Ricardo sintió como su estómago se contraía. Parpadeó. La figura no se movía. Avanzó lentamente. Paso a paso. Cuando estuvo a menos de 2 metros. La silla estaba vacía. Se acercó más. Nada. Solo su computadora. Su escritorio. Su reflejo tembloroso en el monitor. Y entonces, una botella cayó en el escritorio detrás de él. El sonido lo hizo girar violentamente. La botella rodó por el suelo. Silencio. Y una voz. Grave. Profunda. No provenía de un punto específico. No crees en nosotros, ¿verdad? Ricardo quedó paralizado. Su pecho se apretó. No gritó. No corrió. Caminó directamente hacia su escritorio. Apagó la computadora. Tomó sus cosas. No volvió a mirar atrás. Salió del edificio sin apagar todas las luces. No le importó. Caminó hasta la parada. El último autobús pasaba a las 10:30 de la noche. Llegó justo cuando se detenía. Se sentó junto a la ventana. Miraba su reflejo. Pero por un instante, el reflejo no era solo el suyo. Parecía haber otra forma detrás de él. Parpadeó. Desapareció. Estoy cansado, se dijo. Llegó a casa. La tranquilidad de su colonia lo calmó un poco. Entró. Dejó el maletín. Se sirvió un vaso con agua. Entonces escuchó un sonido. La puerta trasera. Abriéndose. Lentamente. Giró. Fue hacia la cocina. La puerta estaba entreabierta. El viento no soplaba. La cerró con llave. Revisó todas las ventanas. Nada extraño. Decidió acostarse. Acostado en su cama, intentó convencerse de que todo había sido estrés. Cierre mensual. Cansancio. Sugerencia mental por las historias. Sus párpados comenzaron a cerrarse. Y entonces, sintió un cambio en la temperatura. El aire se volvió pesado. Abrió los ojos. Frente a su cama, en la penumbra, una forma comenzaba a condensarse. No era humo. No era sombra proyectada. Era densidad oscura tomando forma humana. Sin rasgos definidos. Pero con presencia. La habitación parecía absorber la luz.
Ricardo no podía moverse. La figura inclinó levemente lo que parecía ser una cabeza. Y habló. Ahora, vas a creer en nosotros. La voz era la misma del edificio. Grave. Profunda. Vibraba en el pecho. Ricardo intentó gritar. No salió sonido. La sombra se acercó. No caminando. Deslizándose. Hasta quedar a menos de 1 metro. Extendió algo parecido a una mano. Y tocó su frente. En ese instante, Ricardo vio imágenes. Sombras en el edificio. Formas moviéndose entre escritorios. Siluetas sentadas en cada silla vacía. Observando. Siempre observando. La sombra se disipó. El aire volvió a la normalidad. Ricardo quedó inmóvil hasta el amanecer. Desde ese día, Ricardo cambió. No habló con nadie de lo sucedido. Nunca más se quedó solo en la oficina. Jamás volvió a escuchar historias de miedo. Si alguien comenzaba una, se levantaba y se iba. Comenzó a ir a la iglesia cada domingo. Luego cada miércoles. Luego casi a diario. No buscaba respuestas. Buscaba protección. Sus compañeros notaron que estaba diferente. Más callado. Más pálido. Una vez Andrés le preguntó: ¿te pasó algo aquella noche? Ricardo lo miró fijamente. Y respondió: no vuelvas a hablar de eso. Nunca explicó a qué se refería. Pero jamás volvió a quedarse después de las 7 de la tarde. Y algo más. Desde esa noche, cada vez que revisaba un balance, encontraba pequeños errores imposibles. Números que no cuadraban. Cifras que cambiaban solas. Como si alguien más estuviera ajustando las cuentas. Hay lugares que guardan energía. Espacios donde miles de personas pasan, trabajan, piensan, temen. Y cuando todos se van, algo se queda. Ricardo nunca volvió a ver la sombra materializarse frente a su cama. Pero algunas noches, cuando el silencio es profundo, todavía escucha en su mente aquella frase: no crees en nosotros, ¿verdad? Y ahora, cada vez que apaga la luz de su habitación, deja una lámpara encendida. Porque aprendió algo aquella noche. No importa si crees o no. Hay cosas que trabajan en la oscuridad. Y solo esperan que te quedes solo. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.